Buenas noches, América. Estados Unidos celebró hoy el conocido como Memorial Day, un festivo federal en el que los estadounidenses recuerdan a los soldados caídos en guerra defendiendo la libertad de su país. La tradición se remonta a final del siglo XIX para reconocer a los soldados de la Unión muertos en la Guerra Civil. Con el paso del tiempo, el Memorial Day dejó de ser un día dedicado solo a los muertos de esa guerra y pasó a ser una fecha que reconoce a cualquier soldado estadounidense caído en cualquier conflicto bélico. Y el Congreso estableció este Día de los Caídos en el último lunes de mayo como un festivo federal. Hoy, como dice la tradición, a las 3 de la tarde, los estadounidenses se detuvieron, reflexionaron unos minutos y guardaron un momento de silencio en honor a los que perdieron la vida en combate. Los militares de Estados Unidos y cualquier país libre y democrático del mundo merecen todo el reconocimiento. Entregan generosamente su vida al servicio de la libertad y defensa de sus ciudadanos y sus países y se juegan la vida por esos valores y principios. El Memorial Day debería ser una práctica extendida en todos los países democráticos. Una jornada que contribuya a visibilizar la labor que hacen estos hombres y mujeres, no siempre conocida ni reconocida como se merecen. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Estados Unidos recuerda a los soldados caídos en batalla. Analizamos cómo hacer frente a la migración venezolana que se ha convertido en la crisis regional más grande de la historia reciente en América Latina. Mexicanos han optado por usar celulares falsos ante epidemia de robos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos en este día de Memorial Day, buscando algunas noticias de la actualidad o la voz de los expertos para comprender un poquito mejor las noticias. Noticias que nos llevan a la celebración de este Día de los Caídos a mirar al ejército de Estados Unidos. No es una sorpresa decir que es el ejército del país más poderoso del mundo. Algunos incluso podrían poner alguna duda sobre eso, pero en general hay un consenso. Pero miren los datos militares que nos dan una dimensión de ese poderío. De acuerdo al Instituto de Paz de Estocolmo, el año 2018, el pasado, el ejercicio completo, Estados Unidos destinó en gasto militar 649.000 millones de dólares. Esto es aproximadamente un tercio de todo lo que el mundo, todos los países del mundo gastan en gasto militar, en inversión militar. Pero es que esta cifra sigue siendo astronómicamente alta si la comparamos con el resto de países. Le sigue China, a una distancia de 250.000 millones de dólares según las mismas fuentes. Y si sumamos a China 6 países más por orden decreciente de inversión en gasto militar, Estados Unidos sigue superándolos a todos ellos en conjunto. 649.000 millones de dólares. Además, el Departamento de Defensa de Estados Unidos es el primer empleador del mundo. Tiene en activo 1.4 millones de militares y reservistas, alrededor de 800.000, además de civiles trabajando en el Departamento de Defensa. Saludamos a Lawrence Korb, fue secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos. Señor Korb, un placer volverle a tener aquí en Cuestión de Poder. ¿Es necesario este gasto militar tan desproporcionado comparado con el del resto de países? No, yo creo que los Estados Unidos podría gastar bastante menos. De hecho, este año el presidente Trump ha estado dispuesto a reducir el presupuesto por unos 50.000 millones para lidiar con las deficiencias, pero luego, cuando el secretario Maddox amenazó con renunciar la primera vez, él pasó a 750, pero creo que los Estados Unidos podría gastar unos 50.000 millones menos. Y eso nos ayudaría a proveer dinero, por ejemplo, para el Departamento de Estado y la Agencia de Desarrollo Internacional. Esto contribuiría también con la seguridad nacional. Decíamos al principio que hoy Estados Unidos celebró el Día de los Caídos, Memorial Day. ¿Cree usted que son recordados como merecen los hombres y mujeres caídos en el campo de batalla?
Sí, yo creo que nosotros tenemos una milicia voluntaria y las personas se hacen voluntarias sabiendo los peligros con los que tienen que lidiar e incluso cuando están comprometidos en algún tipo de combates, nosotros prestamos apoyo y básicamente están fuera de casa por muchos días festivos. Señor Corp, además de los caídos están también los veteranos, los que vuelven del campo de batalla, y hemos escuchado innumerables historias de las dificultades que tienen algunos para volver a la vida civil. ¿Cree que el gobierno está haciendo lo que debe, destinando los recursos y la atención necesaria a estos veteranos? Bueno, no. Nosotros no estamos listos para lidiar con los veteranos. Eso resultó de la invasión a Afganistán e Irak, porque ellos tuvieron algunos daños físicos, otros daños mentales, lo que llamamos el síndrome postraumático, y ese número fue más alto de lo que habíamos anticipado, entonces nos ha tomado un tiempo actualizarnos. Finalmente ahora estamos cuidando de esos veteranos de Vietnam que sirvieron en la Marina y que tuvieron que retirarse por el agente naranja y muchos de ellos desarrollaron cáncer. Finalmente se nos está permitiendo que sean tratados por la Administración de Veteranos. Es la opinión de Lawrence Corb, que fue secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos con la administración de Ronald Reagan. Señor Corb, gracias. Feliz noche. Otras noticias de la actualidad nos llevan a México, y no es un problema solo de México, pero es que los mexicanos, y particularmente los residentes en su capital, Ciudad de México, tienen una inventiva que supera lo inimaginable, o como mínimo toma el relevo a lo que tendría que hacer el Estado y que no lo hace: ofrecerles seguridad. ¿Qué está pasando? Que se han incrementado el robo de teléfonos celulares en el transporte público de la ciudad. ¿Qué hacen los mexicanos? Están comprando aparatos que son profesionalmente falsos a la apariencia y al ojo humano, para que cuando puedan encontrarse en esas situaciones, entregar esos aparatos a los ladrones en lugar de los originales, que son mucho más caros. ¿Cuánto más caros? Uno falso, con esa apariencia de verdad o de fiabilidad, cuesta alrededor de entre 15 y 25 dólares frente a los 300, 400, hasta $1.000 que puede costar, por decir algo, un iPhone, por ejemplo. Y es que los ciudadanos buscan la inventiva frente a lo que no les ofrece el gobierno. Saludamos a Carelia Villa, es especialista en seguridad ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo. Señora Villa, gracias por estar con nosotros. Aumentan los robos de celulares, algo que no es exclusivo de México. ¿Qué está pasando? Bueno, la seguridad ciudadana en América Latina tiene diferencias en cuanto a las regiones. Por ejemplo, hay regiones donde esta seguridad ha mejorado y otras donde ha venido empeorando. Por ejemplo, sorprendentemente, los países de Centroamérica, por ejemplo, sus tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes han venido disminuyendo. En cambio, encontramos países en otras regiones, como en el Cono Sur, donde esta tasa ha venido aumentando en los últimos años. Entonces es una situación dependiendo de qué región estemos hablando, porque la seguridad depende de cada región. Señora Villa, ¿qué cree que están haciendo las instituciones para recuperar esa confianza de los ciudadanos? Muchos países de la región vienen aumentando importantemente el gasto público en seguridad ciudadana y justicia. A pesar de estos esfuerzos, todavía existen muchos desafíos que se tienen que seguir fortaleciendo en la región, porque necesitamos saber qué calidad de formación estamos dando a las diferentes personas que forman parte del sistema de justicia criminal, empezando por policías, fiscales, jueces y el personal que forma parte del sistema penitenciario. El esfuerzo radica en mejorar la calidad del recurso humano con el que contamos, más allá de aumentar también el gasto público en este sector. Es el análisis de la especialista en seguridad ciudadana, Carelia Villa, del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias, señora Villa. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad, un estudio que nos ha llamado la atención. ¿Tiene usted tarjeta de débito o crédito? ¿Sabe usted que esa tarjeta puede ser más sucia que un urinario de una estación pública de transporte como la de la ciudad de Nueva York, Penn Station? Así lo ha constatado un estudio que ha analizado diversos objetos de la ciudad de Nueva York, que ha elaborado la empresa o la página web de servicios financieros lendedu.com.
y que nos ha llamado la atención. Miren el ranking del porcentaje o número de gérmenes encontrados en diversos objetos. Se pondrán las manos en la cabeza seguramente como lo hicimos nosotros. Encabeza esa lista los manillares de las bicicletas públicas o las puertas de los bares de cadenas de supermercados o de comida rápida. Les siguen los bancos de la ciudad de Nueva York, allí donde uno se sienta a tomar el aire, o los parquímetros. Y ahí vienen de media las tarjetas de crédito. Pero es que por debajo están mucho más sucios, según este estudio, los baños de la estación Penn Station, la estación del centro de Manhattan. El papel moneda, sea billete o sean las monedas físicas. Y finalmente, el transporte en el metro, esos tubos donde nos agarramos cuando vayamos en este transporte público de pie y no nos podemos sentar, para que lo tengan en cuenta, porque de esos gérmenes luego vienen las enfermedades. Y terminamos con una mirada positiva, la que nos ofrece una empresa con responsabilidad social corporativa. Se llama la empresa Barley Man Coffee y sirve café y también café tostado enviado a domicilio. Pero la misión ulterior es otra. La misión ulterior es la de ayudar a madres solteras. Madres solteras como la de esta historia, que nos ha conmovido profundamente. La protagonista es Celeste Bockstrom y es madre soltera y tiene que atender a su hijo de 16 años. Ahorró el suficiente dinero trabajando para poderse comprar un vehículo de segunda mano. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que ese vehículo era un vehículo robado, por lo que perdió todo lo que había conseguido. Lo necesitaba para poder llevar a su hijo al médico, para las compras. Pero la sorpresa le llegó doble, porque la empresa de la cual hoy nos hacemos eco, Barley Man Coffee, en esas imágenes que tienen en pantalla, no solo le ayudó, sino que le regaló un vehículo nuevo para que pueda atender a su hijo y a las necesidades de la familia como madre soltera, y además un teléfono celular para poder comunicarse con él. La respuesta de la vida, que a veces nos da sorpresas. Vamos a hacer una pausa y al volver hablamos de la migración venezolana. Vamos a entrevistar a la portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, con la dimensión de la problemática de los venezolanos que salen de su país buscando un futuro mejor. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en la migración más importante de las últimas décadas que se tiene registro de América Latina, la de los venezolanos. Son 3,7 millones de ciudadanos que han salido de su país por la crisis económica, política, social que vive la nación suramericana. Y esta situación no va camino de solucionarse, se acentúa y por lo tanto se espera que continúen saliendo esos venezolanos. ¿A dónde van? Mayoritariamente a países vecinos, pero también llegan a Ecuador, por ejemplo, a Chile, Argentina, seguramente en menor medida, a México, también a Estados Unidos. Los datos los recoge y sobre todo hace el seguimiento la Agencia de las Naciones Unidas, conocida como ACNUR, que responde a las siglas de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Su portavoz en español, Sibilla Brodzinski, nos acompaña hoy en Cuestión de Poder. Señora Brodzinski, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Gracias por la invitación. Al principio del programa, antes de comenzar, hablábamos de precisamente lo que íbamos a conversar en esta entrevista y me hacía la distinción entre es importante hablar de refugiados y no de migrantes. ¿Por qué la distinción? Bueno, en el ACNUR hemos identificado que por el deterioro mismo de la situación dentro de Venezuela, de derechos humanos, de la economía y de otras situaciones humanitarias, consideramos que la mayoría de las personas que han salido de Venezuela se deben considerar refugiadas. La diferencia es que no pueden regresar a su país, ¿sí? Entonces, hacemos un llamado a los países que están acogiendo a estos ciudadanos venezolanos a que los acojan como refugiados. Un refugiado es quien huye de una situación y un migrante es quien sale de una situación. Externamente sí. Parece que no tendría que haber mucha diferencia.
Un refugiado, la diferencia es que un refugiado no elige salir para buscar una mejor vida, como lo hace un migrante. Se ve obligado. Se ve obligado por la situación que está viviendo, puede ser individualmente o en el caso de Venezuela muchas veces por la situación generalizada. En las últimas comunicaciones de la agencia que usted representa, se habla de la necesidad de protección internacional de los refugiados. ¿No están protegidos estos refugiados venezolanos? Los venezolanos que han salido en estos últimos años, de los 3,7 que usted habló, 450, un poco más de 450.000 han pedido asilo en sus países de acogida. La gran mayoría de los otros han podido acogerse a mecanismos alternativos que han ofrecido con mucha solidaridad y mucha comprensión los países donde han llegado. Estoy hablando de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Perú, que han ofrecido otros mecanismos para que puedan quedarse en esos países. Entonces, la petición de asilo no ha sido tan grande como, digamos, en otras situaciones que podemos ver de Siria o de otras partes del mundo. ¿Cómo valora la respuesta que han dado las naciones suramericanas a la llegada de estos migrantes venezolanos? Como lo decía, ha sido supremamente generoso. Los gobiernos han buscado mecanismos para que las personas puedan tener una situación migratoria regular y que puedan acceder a servicios básicos. Pero obviamente a medida que sigue incrementando el flujo, los servicios básicos de estos países se van viendo presionados por la cantidad de personas que están acudiendo. ¿Tiene límites esta generosidad? Los límites, realmente lo que... ¿Puedo empezar de nuevo? Lo que necesitan estos países es mucho apoyo de la comunidad internacional. En todos los sentidos, y el ACNUR está ahí para apoyar precisamente a los países para poder responder de la mejor forma y de la forma más generosa a estas presiones y a las necesidades de estas personas. Ustedes piden apoyo económico para estos países fronterizos. ¿Quién tiene que aportar esos recursos? Los países donantes del mundo que aportan, digamos, a todo el trabajo. O sea, los países desarrollados que tienen agencias de cooperación internacional. Por ejemplo. Canadá, la Unión Europea, Japón. Por ejemplo, Estados Unidos es un gran donante. ¿No están haciendo lo suficiente estos países? Como va siguiendo la crisis y va incrementando el número de personas, obviamente las necesidades también crecen. ¿Qué tipo de necesidades se enfrentan estos países? De poder acoger a las personas, poder integrarlos y brindarles los servicios básicos de educación, de salud, de alojamiento, para poder acogerlos e integrarlos a las comunidades. Y la ayuda también no es solamente para las personas que llegan, es para las comunidades de acogida. Hay ciudadanos en América Latina, de estos países, que también tienen sus propias necesidades y son nacionales. ¿Qué les dice a estos ciudadanos que ven con malos ojos la llegada de migrantes extranjeros que están, en cierta manera, compitiendo por unos servicios que tienen recursos limitados, como en la mayoría de sociedades desarrolladas o en desarrollo especialmente? El acceso a ayudas para la vivienda, a educación, las aulas son limitadas, atención médica, etcétera. Sí, ese es el gran reto y por eso es importante que los países y que la comunidad internacional apoye también, como decía, a las comunidades de acogida. No se puede solamente enfocar en las personas que están llegando, porque obviamente genera todo tipo de desigualdades en comunidades que también, como bien dice, tiene también muchas necesidades. Entonces, el enfoque es más amplio para atender a las personas refugiadas y migrantes y a estas comunidades. ¿Le preocupa al ACNUR los hechos de xenofobia que se han vivido, que si bien son pocos, han sido relevantes? Son preocupantes y estamos trabajando para lanzar campañas para
que la gente entienda que realmente los refugiados aportan a los países donde llegan, aportan económicamente, aportan con habilidades que tal vez no existen en los países de acogida. Entonces estamos tratando de apoyarlos en ese sentido y también despertar una conciencia en las comunidades y los países de acogida de esta realidad. Hay un apunte en las informaciones que difunden ustedes que habla de que se han de detener las deportaciones o el retorno de estos migrantes venezolanos a su país. ¿Cuánto pasa? ¿Por qué poner esto sobre la mesa y hacer este llamado? ¿Hay países y cuáles son que están yendo por la línea de devolverlos a la situación catastrófica que vive Venezuela? Algunos países, por encontrar algunos venezolanos en situación migratoria irregular, digamos que entraron sin pasaporte y no tienen un permiso, digamos, han hecho algunas deportaciones. Sobre todo hemos visto esto en algunas islas del Caribe, que tienen presiones incluso más grandes que otros países, sencillamente por el tamaño y por el hecho de ser isla. Entonces sienten más presiones sobre la población local y sobre sus servicios. Entonces el llamado es, de parte del ACNUR, es parar las deportaciones involuntarias y que no importe la situación migratoria de la persona. ¿Tiene constancia ACNUR del trato recibido por estos migrantes que son deportados a Venezuela? Es decir, ¿Venezuela los acoge bien o sufren represalias? No te podría responder esa pregunta en ese momento. Listo. Los gobiernos de América Latina que tienen llegada de migrantes venezolanos, ¿qué le piden particularmente al ACNUR? ¿Me repites? Los gobiernos que acogen a los migrantes venezolanos en América Latina, ¿qué le piden a ACNUR? Apoyo técnico, apoyo para mejorar sus sistemas de asilo, para procesar personas que están pidiendo asilo y refugio, y en la parte de acogida humanitaria. Entonces estamos apoyando a los gobiernos en ese sentido, con todo lo que podemos, y canalizando, digamos, la ayuda internacional para apoyar todos estos programas. Una última pregunta antes de cerrar. ¿La ACNUR trabaja con el gobierno de Nicolás Maduro? Nosotros trabajamos en Venezuela. Como usted bien sabe, Venezuela fue un país de acogida de muchos colombianos y de personas de otros países de América Latina durante mucho tiempo como refugiados. Entonces ACNUR ha tenido una presencia en Venezuela durante mucho tiempo, y dentro de Venezuela apoyamos a ciertas comunidades, como lo hemos hecho durante décadas. Es la opinión, las respuestas de la portavoz de la agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la conocida como ACNUR, en boca de su portavoz, que hoy nos acompaña, Sibila Brosinski. Señora Brosinski, gracias por estar con nosotros. Gracias. Tiempo para el debate, para el análisis, para las voces de la región que, aprovechando que están en Washington, las hemos invitado para hablar de la migración venezolana. 3 mujeres que trabajan en organizaciones, cada una en su país, precisamente para apoyar, para hacer frente a los retos que está generando esta migración, esta crisis humanitaria provocada por la crisis política, económica que vive Venezuela. 3 mujeres que hoy van a acompañarnos en este tiempo de debate. A mi derecha, Leticia Carballo, que es responsable de incidencias de Misión Paz en Brasil. Señora Carballo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. Con Ana María Vidal, que es directora adjunta de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a 82 organizaciones en Perú. Sí. ¿Cómo estás, Ana María? Gracias por estar con nosotros. Y con Lucía Ramírez, que es coordinadora de investigación de América Latina y Migración del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad en Colombia. Gracias por acompañarnos, Lucía. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Quiero comenzar con la visión que cada una tiene sobre la migración que está generando esta crisis, la migración de venezolanos. Bueno, desde Brasil lo que se pasa es que recibimos muchos flujos migratorios. El flujo venezolano es nuevo, es lo más reciente,
pero hace parte de un grupo de muchas nacionalidades que llegan. Brasil no es el principal destino de los venezolanos. Tenemos una cifra como 85.000 solicitudes de refugio y 40.000 ya regularizados vía residencia temporaria, pero seguimos intentando soluciones duraderas para que esas personas se queden en Brasil. Bueno, y en Perú la situación es un poco distinta, porque Perú, bueno, hemos tenido un conflicto armado que duró del 80 al 2000 y no hemos sido un país que está acostumbrado a recibir migración. Al contrario, hemos sido un país donde nuestra población ha salido a muchos otros países, ha salido a Venezuela. Y ahora recibir esta migración forzada, como le llamamos desde las organizaciones de derechos humanos, sí está generando una crisis en el mismo gobierno por no saber cómo adoptar las medidas adecuadas para recibir a la población venezolana. Bueno, en Colombia la situación es muy compleja, pues nosotros compartimos una frontera muy extensa con Venezuela, tenemos muchos pasos informales, entonces todo el tiempo estamos recibiendo personas y un poco para hablar de cómo luce esa migración actualmente, pues el perfil que tenemos de personas que están llegando son personas con bajos recursos, que no tienen la posibilidad de acceder a un pasaporte, entonces entran de manera irregular y eso impacta cómo se van a integrar en el futuro pues en Colombia y acceder a rutas migratorias, muchos con enfermedades, con falta de acceso a medicamentos, con problemas de desnutrición graves, entonces eso está pues poniendo mucha carga sobre ciertos sistemas de salud sistemas de salud y educación que ya eran precarios en Colombia. Y una cosa que me parece importante anotar es que no es solamente un tema de la frontera, sino que ya estamos recibiendo personas migrantes y refugiadas en todo el país, están en todos los departamentos, entonces es importante que el gobierno y el Estado colombiano busquen una manera de responder de manera integral a las necesidades que tiene esta población. Y es importante notar que Colombia y Perú también implementaron los gobiernos al principio medidas temporales para recibir a la población venezolana. En Perú se implementó el PTP, estuvo funcionando, sin embargo esto ya terminó, cesó el 31 de octubre y la gente que sigue entrando entra como solicitante de refugio, pero la cantidad que se entrega de refugio en sí es demasiado limitada, no llega ni al 1% y tenemos decenas de miles de personas que están en una situación de solicitud de refugio permanente cuando la ley solo te permite estar 2 meses en calidad de solicitante de refugio. Entonces la inseguridad jurídica que se crea para todas estas personas está siendo cada vez más fuerte y necesitamos que vuelvan a implementarse estas medidas que se adoptaron, pero no de manera temporal, sino de manera permanente, pensando en una solución duradera y a largo plazo. Hablaban de varias cosas que ya quiero poner sobre la mesa. Una es el tema de la llegada de migrantes a Brasil y a Colombia. Venezuela tiene frontera con diversos países, pero fundamentalmente por extensión con Colombia y con Brasil. Lo que recibimos de las noticias es que el destino principal de los migrantes venezolanos es Colombia. ¿A qué se debe que Brasil no sea el receptor? ¿A que la mayor parte de la población vive en la zona de frontera con Colombia? ¿O el idioma también es una barrera? ¿O la política de cada país con la aceptación frena a la parte brasileña y favorece la colombiana? Sí, yo pienso que la proximidad con la frontera y la frontera con Colombia es más cerca y más grande también, pero con Brasil está más lejos y también las diferencias de lengua y las diferencias culturales. Y lo que se pasa es que la parte más habitada de Venezuela está lejos de la frontera directa con Brasil. Entonces hay que hacer un gran viaje hasta llegar en Brasil. Y cuando llegan y cruzan la frontera en la ciudad de Pacaraima, que se llama, hay que percorrer casi 200 a 300 kilómetros hasta la capital del estado. Entonces, lo que se pasa es eso, es un estado que está aislado de todo el resto de Brasil y tenemos muchos problemas en este territorio porque es un estado pequeño, es un estado pobre y las personas que se quedan allá necesitan quedarse allá para volver a Venezuela llevando medicamentos y alimentos, pero es insustentable la situación en este estado.
En Colombia compartimos una cultura histórica, somos países hermanos con Venezuela, entonces creo que esa es una de las primeras razones por las que llegan muchos migrantes, pero también porque es muy fácil cruzar, no tenemos tantos puestos de control fronterizo y adicionalmente pues la gente puede llegar por sus propios medios, puede llegar a pie. Seguramente ustedes han cubierto las historias de los caminantes que atraviesan todo el país, entonces pueden llegar a ciudades grandes donde pueden instalarse y es accesible a pie, lo cual no podría pasar, por ejemplo, para ir hasta Brasil. Algunos lo hacen, pero hace que el recorrido sea más difícil. Y en Perú, si bien no compartimos con frontera con Venezuela, sí han llegado muchos migrantes forzados. A febrero de 2019 eran ya 708.000 solo registrados formalmente, porque debe haber una cifra que no se conoce, que no está en los registros del Estado. Y también se debe, creemos, a que nuestro gobierno ha tenido un discurso de liderazgo en el Grupo de Lima, también frente a la CPI, ante la Corte Penal Internacional, en la denuncia de crímenes de lesa humanidad, que eso también ha incentivado a la población a decir, bueno, si ellos están liderando este discurso de fortalecimiento o de volver al régimen democrático en Venezuela, van a apoyar también al pueblo venezolano. Entonces viene con una carga también de obligación el liderazgo que se asume en lo político. No sé si era Lucía quien hablaba del perfil, o Ana María, de personas pobres. En los tres países el perfil es el mismo, es el perfil de un hombre o mujer de una edad joven, que tiene pocos recursos, que deja muy poco atrás. Cada vez se va, al principio, en los primeros momentos, hace unos 2 años, el perfil era de personas con educación universitaria, con los recursos necesarios para tener el tiempo para buscar un lugar de trabajo adecuado. Pero conforme esos no pasa llegaban el tiempo, por frontera, llegaban por avión. Llegaban por avión, o luego llegaban por bus, demoraban 7, 8 días. Actualmente se está dando el fenómeno que demoran en llegar como 25, 30 días porque llegan caminando, y cada vez el perfil de personas que llegan es de gente que se va empobreciendo más y que ya busca una manera desesperada de salir de Venezuela. Es que podemos identificar como olas. La primera fueron las personas que tenían un mayor poder adquisitivo, y esos los que se han denominado, algunas organizaciones hemos denominado más migrantes económicos, porque tuvieron la posibilidad de salir por decisión propia, porque tenían los recursos para llegar incluso a países como Estados Unidos o en Europa. Pero en el caso de nuestros países, quienes han salido recientemente en los últimos 2 años son personas que se ven forzadas porque ya no encuentran alimentación, acceso a salud, no tienen documentación, ni incluso es muy difícil a veces conseguir la propia documentación venezolana. Entonces todos esos factores hacen que sea muy difícil mantenerse en el país, y además tienen que mantener a sus familias, entonces tienen que salir obligatoriamente, y las condiciones en las que salen pues hacen muy difícil su recorrido, sostenerse, lo hacen para sobrevivir básicamente. Y a los lugares que llegan es a los lugares donde está la población también, tanto en Perú o en Colombia, con menos acceso a los recursos. Entonces es donde se generan mayores crisis, porque ¿Qué quiere decir que poblaciones locales no tienen acceso a los recursos? No tienen acceso, están en mayores condiciones de vulnerabilidad, no tienen acceso a los derechos básicos de educación, salud, en buenas condiciones. Y la llegada de los migrantes sobrecarga el acceso. Porque no nos olvidemos que al menos Perú es un país muy desigual, si bien es un país de renta media, como ahora se trata de vender, la desigualdad que hay todavía es brutal. Entonces, especialmente en zonas alejadas de centros urbanos. Exacto, en zonas altoandinas, en zonas de la Amazonía. Entonces, cuando llegan a esos lugares es donde se generan las mayores crisis y el choque, y muchas veces ha habido incluso hasta campañas de xenofobia dirigidas en los momentos de elecciones. En los momentos electorales han habido candidatos, como incluso hubo uno que casi sale elegido alcalde de Lima, que levantó su campaña sobre la base de mentiras y xenofobia hacia la población venezolana. ¿Cuáles son las principales mentiras que se propagan y que se utilizan en contra de los migrantes venezolanos? Pues yo creo que ese discurso se ha utilizado con varios fines. Políticamente, como decía Ana María. ¿Pero qué se dice? Por ejemplo, acceso a la salud. Tienen acceso a la salud inmediato, apenas llega se les da un carnet para tener el seguro integral de salud, lo cual es falso. O sea, sería excelente que todo el Perú tenga ese carnet
pero no lo tiene la población venezolana. O tienen derecho al sueldo mínimo vital, que es el doble o está por encima de cualquier peruano o peruana, lo cual también es falso. Y son mentiras, pero así tan burdas, pero que generaron un miedo, una molestia en la población, que este señor, Ricardo Belmont, casi llega a la alcaldía de Lima. ¿En el caso de Colombia y Brasil es lo mismo? No, en el caso de Colombia se ha dado, por ejemplo, a través de los medios, una difusión de estereotipos negativos sobre la población migrante. Por ejemplo, la forma como comunican a veces puede ser complicada. Por ejemplo, los titulares vemos venezolanos ladrones, venezolano robó a tal persona, venezolano, y eso ha generado una idea en la población de que es una población peligrosa, de la que hay que cuidarse. Y ese tipo de acciones las puede cometer cualquier persona de cualquier nacionalidad. ¿Cuál sería la manera de titular en ese caso? Yo creo que habría que mencionar que sucedió este hecho si se considera que es un hecho noticioso, pero no creo que sea necesario mencionar la nacionalidad de la persona. O sea, individuo roba. Exactamente. Lo que se pasa es que ya había cuestiones estructurales en los países, sí. Son cuestiones ya antiguas de falta de acceso a salud, cuestiones de seguridad, y que cuando llega la población migrante, todo se direcciona a ellos, como si no fueran ya situaciones que vienen a mucho tiempo. Lo que se pasa también en Brasil, algo un poco de lo perfil, tenemos una especificidad que es la migración indígena. Hay un grupo indígena llamado Huaral, que es de la región de Valle de Orinoco, que ya estaba se deslocando dentro de la Venezuela por muchos años. Están llegando en Brasil, hay cerca de 2 a 3 mil indígenas Huaral en Roraima. Es algo también muy desafiador para el Estado brasileño y para la sociedad civil que está trabajando con este flujo. Y lo mismo se pasó también con las personas que fueron llegando, utilizando Brasil como tránsito con más condiciones. Entonces, llegar en Brasil, como en Brasil no hay necesidad de tener pasaporte, porque la forma de regularización migratoria se da de una vía que es como ampliación del Acuerdo Mercosur, es más o menos las mismas vías que se utilizan en el Acuerdo Mercosur, se puede utilizar en otros países de frontera, entonces no hay necesidad de pasaporte, como muchos venezolanos, como sabemos, no tenía pasaporte porque no tenía este hábito de viajar, de migrar. No, pero no solo es por el hábito, ¿sí? Es porque el gobierno no les entrega el pasaporte. No les entrega, pero ya a mucho tiempo ya no tenían pasaporte y no los entrega pasaporte, entonces en Brasil también hay esta especificidad. Sí. Y esa es la posición que tenemos desde todas las organizaciones de derechos humanos, que nuestros países, al haber firmado el Acuerdo de Mercosur, se comprometieron a determinados estándares en derechos humanos, por ejemplo, en el libre tránsito, a entrar a los países que los habían firmado sin necesidad del pasaporte, solo con su documento de identidad. El hecho de que Venezuela, el gobierno venezolano, se haya salido del Mercosur, no le quita el derecho ya reconocido a los pueblos, y en este caso al pueblo venezolano. Entonces, no se puede retroceder en lo que ya se dio como derecho, ya se aceptó como derecho humano, y es lo que pasó en Perú, que quisieron restringir el acceso a las personas que no tenían pasaporte y que lo habrían vuelto a hacer. ¿Cómo creen que está siendo la respuesta brevemente en cada uno de sus países? La respuesta de los países desde el punto de vista de la asignación de recursos extraordinarios para hacer frente a esta llegada de migrantes. En el caso de Brasil, la llegada de Jair Bolsonaro, ¿se ha notado en algo? ¿Ha habido un cambio de predisposición, de políticas, de asignación de recursos? No, para el caso de la operación acogida que llamamos, que es la operación que fue ya del gobierno anterior y que está en continuidad en este momento. O sea, que Jair Bolsonaro la mantuvo. Sí, la mantuvo, porque y es algo contradictorio, porque la mantuvo la operación con duras críticas al gobierno Maduro, pero todavía no reconoce las personas que están allá como refugiados y personas que necesitan de protección internacional. A ver, en el Perú es un país un poquito complicado. Tuvimos primero un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que es el que impulsó el Grupo de Lima y el que lideró también la denuncia ante la CPI. Luego hubo un cambio a Martín Vizcarra, que era su vicepresidente, y quedó como presidente. Y si bien Martín Vizcarra no ha tenido un discurso
ni a favor ni en contra de la población venezolana. Sí, sus ministros, y en concreto el Ministerio del Interior, ha tenido un discurso de restricción de derechos y de decir que sobre la base de la seguridad ciudadana se tenía que recortar la entrada de venezolanos. Presentamos un habeas corpus por este pedido que hicieron sobre pedido de acceso al pasaporte. Se ganó en primera instancia y lo interesante es ver los discursos del mismo Ministerio del Interior frente a esta apelación, porque dicen que sobre la base de la soberanía nadie puede objetar lo que decide el gobierno. Discursos que por ratos parecieran más de un discurso de un régimen no democrático que de un régimen democrático que se precia de liderar la transición. Bueno, en Colombia se dieron unos avances en el anterior gobierno, pero estos avances estaban muy enfocados a cierto perfil de migrantes que entraban con pasaporte. En realidad no ha habido como una respuesta clara para quienes no tienen pasaporte o están en situación irregular. Se hizo un permiso especial para algunos que se registraron y yo creo que con el cambio de gobierno no hay mucha claridad sobre cuál es la política. En el plan de desarrollo... ¿El cambio de gobierno de Colombia? De Colombia, pero sí. Ya hace tiempo que cambiaron el gobierno. Hace un año, pero... No. Y aún así no hay claridad. El plan de desarrollo se está discutiendo hace 2 meses. Déjame preguntarle una cosa. Colombia es uno de los principales países de los 3,7 millones de migrantes venezolanos, unos 1.300.000 aproximadamente, han llegado a Colombia. Usted hacía distinción entre los que llegan educados, con pasaporte y por fronteras aéreas o terrestre, y los que llegan por frontera, a veces entran sin pasaporte o entran con un pasaporte pero no tienen nada. Es decir, desde el punto de vista de la educación y de los documentos y de los recursos económicos, son 2 grupos, si podemos establecerlo. ¿Qué porcentaje son los que no tienen recursos y qué porcentaje serían los que...? No tenemos, digamos, datos oficiales pero sobre estamos eso. hablando de 90%, 10%, yo le diría 20, 50 y 50. Yo diría que un 60-40, 70-30, siendo el mayor porcentaje los que están en situación de irregularidad, porque pues se ha logrado a través de estos permisos encontrar unas vías, pero de los 2, el gobierno habla de 1,5 millones en cifras oficiales, pero se puede calcular que puede haber más de 2 por todos los cruces informales. ¿Qué les dicen ustedes a los ciudadanos de América Latina que nos están escuchando y que, como usted reclamaba a los medios de comunicación, no hay que destacar lo venezolano? Yo entiendo el punto, pero alguien que vive en una zona de, digamos, Bogotá, que antes no tenía tantos incidentes de asaltos y que ahora se han visto incrementados, y que los hechos demuestran que ese incremento coincide con la llegada de más migrantes, en este caso venezolanos. No estoy intentando criminalizar, pero estoy intentando que les podamos enviar un mensaje a estos ciudadanos que la han escuchado a usted haciéndome ese reclamo y dicen, oye, sí, pero es que antes no nos pasaba esto y ahora sí nos pasa. Pues yo creo que las políticas de los estados tienen que estar dadas a garantizar la seguridad de todos, y en ese sentido pues tienen que tomar medidas para que si las personas cometen crímenes se les juzgue adecuadamente y se tomen las medidas. Pero también tiene que, parte de la inseguridad que se da es porque no tienen acceso a un trabajo regular. Entonces los estados también tienen que garantizar permisos para que las personas puedan trabajar y tener un trabajo digno y poder sobrevivir y suplir sus necesidades básicas. Tengo que dejarlo aquí. Les agradezco mucho el trabajo que hacen, lo pedagógicos que son y que hayan venido esta noche a contárnoslo a nuestra audiencia y a nosotros, para que sepamos un poquito más de esta crisis humanitaria que ha generado esta ola migratoria de venezolanos que son acogidos por países de América Latina. Cada uno de los patriotas que recordamos en este día fue primero un hijo o hija amado, un hermano o hermana o un cónyuge, amigo y vecino. No necesitan nuestro elogio, no necesitan que nuestra admiración los sostenga. No hay inmortalidad que sea más segura que la de ellos. No venimos por su bien, sino por el nuestro, para que podamos beber en los mismos manantiales de inspiración de los que bebieron ellos mismos. Que cada nación sepa, ya sea que nos deseen bien o mal, que pagaremos cualquier precio, asumiremos cualquier carga, enfrentaremos dificultades, apoyaremos a cualquier amigo, nos opondremos a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad. Las citas para el recuerdo de los hombres y mujeres caídos en los campos de batalla. Así terminamos. Gracias por habernos acompañado y esperamos que hayan aprendido tanto como lo hemos hecho nosotros con quienes nos han acompañado. Que tengan una feliz noche. Volvemos mañana.